Bueno, buenos días, vamos a ver cuello, si podemos terminar con lo que es cabeza y cuello. Cabeza ya está lista. Bueno, ¿qué pasa con el cuello? El cuello entonces es una estructura muscular principalmente que va a estar va a unir el cuello con la cabeza con el resto del tronco. A través del cuello van a pasar una serie de estructuras como pertenecientes al aparato respiratorio, al aparato digestivo, al sistema circulatorio, y también va a haber algunas glándulas como el timo, por ejemplo, en la base del cuello, y la glándula tiroides en la entrada del cuello cerca de la cabeza. El cuello en general tiene la misma distancia que la cabeza. Empieza en el ala en el occipital y termina en la entrada del pecho a la altura de la primera vértebra torácica. Si uno corta la cabeza y la compara, efectivamente resulta ser que la cabeza es del mismo tamaño que el cuello, incluso el cuello tiene prácticamente la misma longitud también que el dorso. El cuello tiene que ser elegante, tiene que estar bien implantado en la entrada del tórax, la parte de la cabeza se adelgaza, se hace más triangular, el borde dorsal es convexo y el borde ventral es prácticamente recto. Permite movimientos, la flexión, la extensión, tanto la musculatura que está dentro del cuello, permite la flexión y la extensión también de la cabeza para girar, doblar la cabeza para un lado o para el otro, el cuello también para un lado, hacia la derecha o hacia la izquierda. Y por otro lado es un punto, sobre todo en el equino, donde se utiliza mucho para la aplicación de inyectables, tanto en la vena yugular, en el surco de la yugular, como en la tabla del cuello. Vamos a ver un poco las regiones del cuello, pero antes miren esta imagen, las distintas posiciones que adopta el cuello según el andar, el paso del equino. Acá la cabeza puede estar flexionada independientemente del cuello, el cuello puede estar flexionado junto con la cabeza. En este caballo en estación, esto es una posición normal. Esto es lo que yo les digo, el borde ventral es recto, el borde dorsal es convexo. Y el cuello varía, distintas formas del cuello varían de acuerdo a la raza, y obviamente de acuerdo a la especie, pero en el caballo, por ejemplo, no es lo mismo el cuello de un pura sangre que de un caballo árabe o de un percherón o de un caballo criollo, en donde la musculatura presenta, si bien tiene la misma musculatura, pero está desarrollada mucho más algún que otro músculo que en una imagen, que en un equino estándar. Las partes del cuello, dentro de las partes del cuello nosotros vamos a empezar a nombrar, tenemos con el número 1, que es la región de la nuca, con el número 2, el ala del atlas, el número 3, la región parotidia, número 4, la región massetérica, número 5, el borde caudal de la mandíbula, el número 6, el triángulo de Víbor, ahí puedo hacer yo la palpación de la laringe, también los movimientos para producir el reflejo tusígeno. El 7 es la región de la tabla del cuello. 8, ahí por la región, por el 8, eso lo habíamos puesto porque el 8 marca por dónde corre el esqueleto axial en las vértebras cervicales, que uno pensaría que corre a nivel por donde va el 11 o el 7, el número 7, que por ese sector transcurren las vértebras cervicales, pero sin embargo no. Fíjense la curva, el 2 es el ala del atlas, y a partir de ahí hace como un cuello de cisne para pasar a la altura del número 8 las vértebras cervicales. El 9 marca lo que es la gotera yugular. El 9A es el borde dorsal de la gotera yugular, del surco yugular, que está marcado por el músculo brachiocefálico. El B es la gotera yugular o surco yugular, y el C, el esternocefálico. Esos dos músculos ya vamos a hablar en detalle, que son los que marcan la gotera yugular. Y con el número 10
sobre el borde craneal de la escápula, que está el músculo, el subclavio. Es el pectoral profundo anterior. Los músculos ventrales del cuello nosotros los dividimos en dos partes. Los músculos ventrales, que son en general lo que se origina en la parte ventral del cuello, y los músculos laterales. Dentro de los ventrales no vamos a estudiar en detalle todos los músculos, son 22 prácticamente grupos musculares, pero sí los más superficiales, los más desarrollados. El cutáneo del cuello, brachiocefálico, esternocefálico, el esternoioideo con el esternotiroideo, el lomoioideo, el escaleno. Hasta ahí vamos a verlo en detalle y después los otros son cervical ascendente, recto ventral mayor, recto ventral menor de la cabeza, recto lateral de la cabeza, el largo del cuello y los intertransversos, que van de una vértebra a la otra, de una vértebra a la otra, pequeños haces musculares, no tan pequeños, pero son cordones musculares que favorecen al sostén de ese aparato, de ese esqueleto óseo del cuello. El brachiocefálico, ¿no es cierto?, es un músculo bastante desarrollado, se utiliza para delimitar el borde dorsal de la vena yugular. Está constituido por el cleidomastoideo y el cleido braquial. El cleidomastoideo se superpone en parte al cleido braquial. Es un músculo que está en parte separado del otro. Se tienen distinta denominación, pero el músculo es uno solo. El cleidomastoideo se origina en la apófisis mastoide del temporal, también en la cresta nucal y el ala del atlas, y se va a insertar en la apófisis junto con el otro. La inserción es la misma que la otra porción, que es el cleidobraquial. Este es el músculo, el que está marcado acá, y este es el origen, y a partir de ahí se dirige por las partes ventrolaterales del cuello para insertarse en la tuberosidad deltoide, cresta humeral, también por medio de la fascia del antebrazo, la fascia del brazo se inserta en el olecrano. Es decir, que cuando este músculo se contrae, tira de este lado, produce la flexión de la articulación del codo. Esta articulación se cierra y al tirar de la punta del olecrano produce la extensión de la articulación del codo. También puede flexionar la cabeza produce la extensión de la cabeza y puede doblar para un lado o para el otro el cuello si trabaja de un lado o del otro. Cuando la cabeza y el músculo están firmes, produce entonces el avance del miembro con la flexión de la articulación que ya habíamos dicho. Al contrario, si el miembro está fijo, ahí sí produce la flexión del gira el cuello para un lado o para el otro. También al contraerse puede producir la extensión de la cabeza. Produce su borde ventral, forma el surco de la yugular, el borde dorsal del surco yugular por donde discurre la vena yugular. Pero antes de seguir con el esternocefálico, que es el músculo que está en ventral, hablemos del cutáneo del cuello. El cutáneo del cuello, nosotros habíamos visto cuando estudiamos cabeza que el cutáneo está muy poco desarrollado en el equino. Sin embargo, en esta porción, en el origen, en el manubrio del esternón, es bastante grueso y se abre a modo de plumas, a modo de abanico, se abre hacia los laterales, abrazando desde la base del cuello hacia dorsal. Ese músculo está cubriendo todo lo que es el brachiocefálico, el esternocefálico, la tráquea, el origen de la tráquea, y se dirige hasta la cabeza. No forma el platisma. ¿Se acuerdan que el músculo platisma era el cutáneo del cuello y de la cara? Bueno, tampoco está muy desarrollado, pero sí tiene haces musculares como el músculo una cinta fibrosa muscular que se inserta en el borde de la boca, que es el retractor de los labios, que se inserta en el músculo orbicular de los labios. Entonces cuando se contrae produce
la risa puede, cuando el caballo con tétano es uno de los que produce esa risa sardónica que se denomina. El músculo cutáneo, si bien del tronco y del abdomen, es un músculo que está muy adherido a la piel, está también en parte cubierto por la fascia. Acuérdense que tenemos la fascia superficial y la fascia profunda. Se origina a partir del borde dorsal del cuello, la fascia superficial y profunda, que tienen dos láminas cada uno, una lámina superficial, una lámina profunda. Lo mismo que la lámina profunda, que tiene una superficial y una profunda, y se van distribuyendo, abrazando los distintos grupos musculares y formando también, cerrando la fascia superficial, cierra acá el canal, el surco de la yugular, junto con otro músculo que ya vamos a verlo. Entonces es el músculo cutáneo. Es muy importante el cutáneo, al estar pegadito a la piel, trabaja en los sacudones, esos que se da el animal para espantar las moscas principalmente. Aquí uno ve cuando el caballo está permanentemente moviendo esos músculos por la molestia que le producen los tábanos, las moscas. Entonces es muy eficaz para esa función. Entonces acá vemos el brachiocefálico, vemos la gotera yugular, el manubrio del esternón, y aquí surge el cutáneo que va a tener esta dirección. Es ancho al principio, no grueso sino ancho, ocupa toda esta porción y se va extendiendo, abriendo como si fuera un abanico, uno para cada lado, se va abriendo como abanico, todas sus fibras. Y por debajo está el esternocefálico, que el esternocefálico se origina también por debajo del cutáneo. En el manubrio del esternón va abrazando la tráquea, la base de la tráquea, la porción ventral, y se dirige hacia la cabeza, en donde se va a separar un tendón que se va a insertar en el ángulo de la mandíbula, en el ángulo caudal de la mandíbula, en el cuerpo de la mandíbula, acá. Ahora lo vemos bien. Y ese brachiocefálico se produce la flexión de la cabeza y el cuello, y también forma el borde ventral del surco de la yugular. El surco de la yugular. Sigamos. Bueno, acá tenemos entonces, tenemos el músculo, el brachiocefálico. Fíjense que hay una inflamación acá. Este es el surco de la yugular con la vena yugular, y por este sector viene el esternocefálico, que también acá se nota una depresión como si hubiera un desgarro del esternocefálico. Probablemente acá puede haber habido, este caballo puede haber sufrido una enfermedad respiratoria, porque por este sector nosotros ingresamos para hacer los lavajes traqueales y obtener muestras para realizar diagnósticos. Es decir, tengo que separar el brachiocefálico, el esternocefálico y el esternotiroideo, que son dos músculos que vamos a hablar ahora, que son el esternotiroideo. Es un músculo, en realidad un músculo digástrico, que está constituido por el esternoioideo y el esternotiroideo. Se origina en el cartílago del esternón, se dirigen por la fascia, están cubriendo la tráquea, envolviendo la tráquea por la cara ventral, por su cara ventral hasta la mitad del cuello, un poquito más arriba. Y a partir de ahí se divide en dos porciones: el esternotiroides, que se separa y esa lengüeta va a insertarse en la línea oblicua del cartílago tiroides. En la lámina del cartílago tiroides tiene una línea oblicua con una protuberancia en la parte ventral. En esa porción ahí se inserta el esternotiroideo. Y por otro lado el esternoioideo, que sigue su recorrido hasta para insertarse en la parte basilar, digamos, la porción de la base del aparato del ioides, la base de ioides. Este músculo se va a insertar junto con el homoioideo, con el cual se entremezclan sus fibras. El homoioideo se origina en la fascia, en la cara medial de la escápula,
que se extiende prácticamente hasta la articulación del hombro, es decir, sale desde acá, el origen se origina acá, en la cara medial de la articulación del hombro, y cruza muy oblicuamente, el homoioideo cruza muy oblicuamente para insertarse junto con el esternoioideo en la apófisis lingual del hioides, todo lo que es el aparato hioideo. Bajan la lengua, retraen la lengua, bajan el aparato hioideo, también actúan sobre la laringe. El esternoioideo cumple otra función, sobre todo en esta región, en esta zona de acá, cerca de la base de la cabeza, toda en esta zona del triángulo de Viborg, todo lo que es esta unión, que es separa lo que es la vena yugular de la arteria carótida. La carótida está muy protegida junto con los nervios, el vago, el simpático, el laringo recurrente, está muy protegida en esta zona. Obviamente es una arteria y hay que tiene que resguardarla. Por ahí cuando ustedes van a sacar una muestra de sangre no encuentran la yugular. El caballo flexiona la cabeza, flexiona el cuello, estos músculos se contraen y me cierran el surco yugular. Entonces por ahí no lo veo. Entonces para que eso no ocurra ustedes tienen que estirar la cabeza, extender la cabeza y el cuello y ahí estos músculos dejan a la vista la gotera yugular. Entonces ahí pueden trabajar tranquilos. Pero algunos caballos son muy picaditos y te cierran el cuello, flexionan el cuello y ahí te liquidan. Este es el músculo cutáneo. Tengo el cutáneo con el número 3, que no es este que veo acá, ¿no? Porque este es el brachiocefálico. El brachiocefálico, la inserción del brachiocefálico pasa, hemos dicho en la tuberosidad deltoides, pasa entre el braquia y el bíceps, y ahí se inserta. Todo lo que es la tuberosidad deltoide, cresta humeral, y después se dirige un poco por la fascia al superficial en el codo, en la punta del codo. Bueno, y acá tengo el número 3, ahí se lo alcanza a ver el cutáneo. Fíjense el cutáneo que se origina del cartílago del centro del pecho, del cartílago del esternón, y ahí se va dirigiendo hacia arriba, esta dirección de las fibras. Tengo el cutáneo del brazo, el punto 4 y 5, que está marcando también lo que es los músculos laterales, el trapecio cervical y el trapecio torácico. Y acá vemos con el número 1 la fascia, el músculo cutáneo del tórax, cutáneo del tronco, que se llama, pegadito a la piel, enorme. Esto funciona, ya hemos dicho, produciendo los pequeños sacudones. Y acá por debajo del trapecio, 4 trapecio cervical, 5 trapecio torácico, alcanzamos a ver lo que es el serrato cervical. Esta es la nuca, la región de la núcula, la región del ligamento nucal, la crinera, que se llama, la región de las crines. Otra. Aquí está mejor, mira. Entonces, este pectoral superficial, este pectoral profundo, este es el brachiocefálico, el número 2, el brachiocefálico. El número 1, tengo el cutáneo. Este tiene una parte de la parte izquierda. Miren cómo va esto, lo que yo le hablaba, cómo se va abriendo en forma de pluma. ¿Y cómo va cubriendo el surco de la yugular? Acá no lo veo, no lo veo, está cubierto por este músculo. Pero si yo hago presión en esta zona, ahí va a saltar. Esto tengo que atravesar yo para aplicar los inyectables. Esta parte de acá también con este número 2 se continúa la continuación del brachiocefálico, el trapecio cervical de la parte de la parte del cuello. Ya vamos a hablar de los laterales. Y después también tengo esta vena, esta región es muy importante, entre el pectoral superficial y el esternocefálico tengo la vena humeral que se une con la yugular y también se une ya en la entrada del pecho con la yugular del otro lado para formar la vena cava craneal. Y tengo el músculo deltoides con el número 11, la parte de trapecio, el pectoral profundo y el serrato torácico. El serrato torácico trabaja en el aparato de sostén pasivo, mediante el cual el equino se puede mantener en pie. No ocurre lo mismo con el serrato cervical, atenti. El serrato cervical es prácticamente muscular. Entonces acá, como tiene muchas fibras aponeuróticas,
sí trabaja en el aparato de sostén pasivo, con un gasto mínimo de energía. Con el número 8 podemos ver acá lo que es el dorsal ancho. Ya vamos a hablar de ese músculo también cuando veamos la sinsarcosis, que si se acuerdan es la unión, es una articulación no convencional, una articulación muscular se podría decir, en la cual las superficies articulares están representadas por músculos, ¿no? Ahí está. Tengo el brachiocefálico, el brachiocefálico, el esternocefálico y tengo la vena yugular. La vena yugular, fíjense cómo se ingurgita en esta porción, en el surco yugular, hasta que se separa en la maxilar interna y en la linguofacial. Miren este corte. Entonces, esto es lo que hablábamos del brachiocefálico. El brachiocefálico tenía su porción cleidomastoidea, que va a la apófisis mastoideo temporal, también se une su tendón, se puede unir con no se puede unir, se une con el tendón del esternocefálico, o esternomandibular también, y la porción cleidobraquial, que es esta, tiene estos distintos haces musculares que se insertan en la apófisis transversa, en el ala del atlas y apófisis transversa de las vértebras cervicales. Están cubriendo este músculo, este es el trapecio, este es el trapecio cervical, esta es la espina de la escápula, pero fíjense el trapecio cervical dentro de los músculos laterales del cuello. Acá vemos la vena yugular, por este sector la vena yugular, y aquí ya se separa en la maxilar, la linguofacial. Ahí está. Brachiocefálico, esta es la separación apenas por una banda aponeurótica, una bandita aponeurótica. 6, 7, 8 es el serrato cervical, que esta se inserta en la cara serrata de la escápula. La cara serrata de la escápula ya sabemos que es en la cara medial de la escápula. Vemos con el número 10, bueno, este es el trapecio, el 9, que está levantado, está vertido, y se deja ver el músculo romboides, que está por debajo del trapecio, uno de los músculos principales de la cara lateral y dorsal, cuando se une con el otro lado del cuello. Y con el número 5, el músculo esplenio, otro músculo importante. El 11 es la vena yugular, el 12 es la carótida. Fíjese cómo separa este músculo con el número 2, que es el homoioide. Cómo separa la yugular de la arteria carótida con los nervios. El número 3 es la tráquea, con los anillos traqueales, y este músculo que está acá es el esternocefálico, que se inserta en el ángulo mandibular junto con el tendón del cleidomastoideo, que también había ramas por ahí. El de arriba es el del brachiocefálico tengo el más dorsal, es el cleidobraquial, el más ventral, el cleidocefálico, pero que lo cubre al cleidobraquial. Acá tenemos, entonces, esta es la base del cuello, la base es la entrada del tórax, esta es la mitad izquierda, ahí estamos viendo al animal de frente, esta pieza está representada acá por esta estructura en la base del cuello. No tenemos que olvidar de nombrarla porque hacia aquí drenan los vasos de la cabeza, los linfáticos. Esto es un ganglio linfático preescapular muy desarrollado en el caballo, se puede palpar incluso cuando hay una infección, ya sea en el miembro o en la cabeza, por infección respiratoria, por la adenitis equina principalmente, esto se infarta y se puede hacer una punción. Cuidado cuando hagan una punción en esta zona, porque no se olviden que aquí tengo la vena cefálica. Esta es la humeral y viene la cefálica o la pectoral profunda. Se une con la del otro lado, ya hemos dicho, para formar la vena cava. Este músculo que está acá es el pectoral profundo ascendente. Este es el pectoral superficial, el pectoral transverso. Y este es el pectoral profundo ascendente. Es el que sube por el borde craneal de la escápula. Miren la diferencia de color, ¿no?, entre lo que es el pectoral ascendente, pectoral profundo ascendente y
los músculos del brazo, el supraespinoso, el infraespinoso. 9, 8 y 9 son las partes musculares del serrato cervical, y acá vemos parte del romboide también. Sí. Bueno, esta es la vena yugular, el esterno cefálico. El esterno cefálico viene del manubrio del esternón. Miren cómo termina ese tendón. Obviamente acá está bien disecado, pero tiene también una fascia. Este músculo es el parótido auricular. La parótida está incluida por debajo de este músculo, ¿no? En esta región, la región parotidia. Cómo se separa la yugular en la vena facial, en la maxilar que sigue su recorrido. Y acá vemos los músculos que hablamos, el esterno tiroideo. El esterno tiroideo. Y por debajo está el homoioideo, que se lo va a ver con las fibras que cruzan prácticamente oblicuas y que separan, ahora les muestro, separan la yugular. Ahí está. Fíjense cómo se va a unir después el homoioideo, estas fibras, porque el recorrido es va desde el miembro hacia la cabeza de este músculo. Por eso las fibras tienen esta dirección y termina uniéndose como en la porción del esternoioideo, no del esternotiroideo, del esternoioideo, que cierra acá la base entre las mandíbulas. Va al aparato ioideo, y acá también podemos ver, aparte de la rama de la vena facial, vemos los ganglios submandibulares que habíamos dicho que tenían forma de corte. También alcanzamos a ver, en esta zona yo tengo la laringe, que está acá, en esta parte, ahí se ven algunos músculos laringeos. Después tengo los ganglios retromandibulares, pero voy a tener una estructura a la altura del primer anillo traqueal, que es la glándula tiroides. La glándula tiroides está envuelta por una fascia, tienen el tamaño en un animal adulto, tienen el tamaño de una ciruelita mediana, y está cubierta por una cápsula que envía tabiques al interior y la divide en diferentes lobulillos. Se une con la del otro lado por medio del istmo de la tiroides. El istmo de la tiroides, que pasa por la parte ventral de la tráquea y se une con la del otro lado. Generalmente en el caballo está un poco atrofiado el istmo, pero en el bovino tiene tiene 1 centímetro de ancho, más o menos una y otra. Entonces acá se ve muy bien el oblicuo, el homoioideo, y por debajo del homoioideo ahí estoy viendo la arteria carótida. La arteria carótida, también puedo ver acá el músculo, igual puede ser el digástrico, muy bien, el músculo digástrico. Y acá tengo la glándula tiroides, la parótida, perdón, tengo la parótida, el ala del atlas, y por debajo, acá se ve también la parte del ala del atlas, y este es el músculo esplenio, que lo vamos a ver ahora. Para ir terminando con los músculos ventrales del cuello, tenemos el escaleno. El escaleno, ¿por qué lo nombramos? Es un músculo bastante profundo, que tiene 2 vientres carnosos que se originan en el borde craneal de la primera costilla y cara lateral también de la primera costilla. El borde craneal, el dorsal, es más pequeño, es más cortito, se origina de la primera costilla, y va a la séptima cervical, la apófisis transversa de la séptima cervical, y el esplenio ventral, el vientre ventral carnoso, se inserta en la cuarta, quinta y sexta apófisis transversa de las vértebras cervicales. ¿Qué pasa entre el vientre dorsal del escaleno y el vientre ventral? Los músculos los nervios del plexo braquial. Por ahí surgen los nervios del plexo braquial, que van a inervar casi todo el miembro torácico. Está muy bueno. Bueno, acá en una vista lateral, entonces, vamos a ver
brachiocefálico C y C'. ¿Se dan cuenta? El D, el esternocefálico, la gotera yugular, el homoioide. Después tengo serrato cervical, carnoso, serrato torácico, aponeurótico, trapecio cervical, trapecio torácico. Tengo el esplenio, este músculo de acá. Y si yo levanto el trapecio, me voy a encontrar con qué músculo en la región cervical dorsal. Con el romboides. El romboides, que termina en punta, aproximadamente a la altura del axis, del diente, de la apófisis espinosa del axis. También se inserta en la apófisis espinosa de las vértebras cervicales para insertarse en el cartílago escapular. En el cartílago escapular, que aumenta, hemos dicho, aumenta la superficie escapular para favorecer la inserción de estos músculos. Ese es el romboide cervical. Y el romboide torácico es mucho más pequeño, cuadrilátero, se encuentra por debajo de la porción del trapecio torácico y también se inserta en el cartílago escapular y borde de la escápula por el lado medial. Estos músculos producen la extensión del cuello, cuando ese músculo trabaja cuando el caballo pega cabezazos, por ejemplo, junto con el esplenio. También el trapecio, que se inserta en la porción cervical, tiene una inserción mucho más amplia. Fíjense la dirección de las fibras. Las fibras del trapecio cervical son fibras que van desde su origen, en el ligamento nucal y apófisis espinosa de las vértebras cervicales, se dirigen hacia una dirección caudo-ventral para insertarse a lo largo de la espina de la escápula, a diferencia del trapecio torácico, solamente en el cuarto superior, digamos, en el cuarto dorsal de lo que es la espina escapular. El deltoides, si levanto el deltoide me voy a encontrar con el infraespinoso, acá está el supraespinoso, este es el subclavio, que el subclavio hemos dicho que es el pectoral profundo, que viene de esta parte, ¿no? El pectoral profundo ascendente. Sobre el pectoral profundo ascendente está el ganglio escapular. Bueno, este músculo que cubre la parótida es el parótido auricular y ahí vemos la yugular como se separa. Ahí está el romboides cervical, entre la inserción del músculo trapecio y el largo del cuello y el escaleno, que ya lo vimos, ¿no? El escaleno con dos vientres. Miren acá. Bueno, en esta imagen, nosotros, el esplenio es un músculo bastante desarrollado, ancho, no es grueso, pero sí es un músculo ancho, que se origina en las apófisis espinosas de las primeras vértebras torácicas. A partir de ahí se dirige hacia la cabeza, hacia el cuello, por debajo del romboides, se dirige pasa entre la escápula y el tórax, y se va a insertar el esplenio a la altura del ala del atlas. También se inserta en la cresta nucal, ala del atlas. Toda esta región es la zona de inserción del esplenio, músculo bastante importante. Acá podemos ver el serrato cervical ventral. Hemos sacado esto es serrato, esta es la inserción del serrato en la cara medial de la escápula, que ya la hemos sacado. Me olvidaba, del otro lado, del lado izquierdo, yo tengo la tráquea, pero por encima de la tráquea yo tengo el esófago. El esófago está en el dorsal de la tráquea al comienzo, pero después gira hacia el lado izquierdo. Entonces, cuando yo introduzco una sonda nasogástrica, en el caballo, acuérdense que no puedo meter una sonda por la boca, introduzco por la nariz, y ahí eso me sirve
¿cómo se diría? De guía. Entonces yo con la sondita nasogástrico, la sondita es un caño bastante grande, ¿no? Es como este más o menos. Yo puedo guiarme y saber si estoy en el esófago, porque hago pequeños movimientos y se la ve a la sonda a través de la piel, cómo pasa por el esófago. Después hay otra técnica para ver si estoy en el esófago o estoy en pulmón. Eso, introduzco la sonda en un balde con agua y si con cada respiración salen burbujas, es porque estoy mal, estoy en tráquea. No creen que está fácil, ¿no? Tiene su técnica y hay que hacerla con paciencia. Bueno, ahí se ve parte de los tendones también. Bueno, ahí está entonces el esplenio, se lo ve desde la parte dorsal, trapecio, bueno, todos estos músculos ya lo sabemos. Este es el ligamento dorsoescapular con el número 1 que también une todo lo que es el cartílago escapular al tronco, ¿no es cierto? Acá se ven la apófisis espinosa de las costillas. ¿Por qué les muestro esto? Porque a partir de acá se desprende el ligamento nucal. Esta es la porción del serrato, infraespinoso, supraespinoso. Este parte por la inserción, saco que es del trapecio, serrato cervical, el músculo pectoral profundo ascendente y el brachiocefálico, trapecio y tríceps. Esta es parte del romboides, está cortada, está seccionada en el romboide torácico. Muy bien. Sigamos. Bueno, acá está, en esta placa, ¿se acuerdan que hablábamos del escaleno? El esplenio que tenía una porción ventral desde la primera costilla hacia la apófisis transversal de la vértebra cervical. Y el esplenio dorsal, una porción dorsal que va de la cara lateral de la primera costilla hasta la apófisis transversal de la cuarta, quinta y sexta vértebra cervical. Por el medio de esos dos salía el plexo braquial, que es este músculo que está acá. El 11 es el pectoral, el 12 es el pectoral profundo ascendente, el 9 va a la vena yugular, el 1 es el serrato que hemos sacado de la escápula, tengo el serrato cervical. Esto es importante que lo sepan porque después se confunden cuando les pedimos el aparato de sostén pasivo, lo dan al serrato cervical también como parte del sostén pasivo. Esto es músculo, el músculo se contrae, se flexiona permanentemente. Esto es aponeurosis, esto es el serrato ventral torácico. Estos son los filetes nerviosos intercostales, el dorsal ancho, el 4, ahí está, ese es el ligamento dorso cervical que une la escápula a la porción media, al eje del tronco. Bueno, y después tengo el trapecio ya levantado y me queda este que es el romboides. La porción cervical, la porción torácica. El 6 es el esplenio. Y esos son los músculos. Ahora digamos con el brachiocefálico. Bueno, ya está. Esto es para que más o menos lo tengan de guía. Acá se ve perfectamente el brachiocefálico, el 1, el esternocefálico, el esplenio con el 5, el serrato, los músculos de la escápula, los músculos del antebrazo, el dorsal ancho, pectorales, superficial, profundo, y estos son ya los músculos del miembro. Acá miren en esta imagen, yo tengo el aparato dioides, tengo la lengua con la faringe y el aparato dioides. Cómo se inserta, qué forma tiene el aparato dioides, cómo viene el externo tiroideo, que va al cartílago de la laringe, y el externo ioideo, con el homoioideo que se unen después, que se insertan en esta porción, en la base del aparato dioideo. Cuando se contrae este músculo,
baja la lengua, baja la faringe, la lengua se levanta y pasa el bolo alimenticio hacia el esófago que está hacia dorsal. Para que este es el homoioideo, el esternotiroideo, fíjense esa lengüeta que se desprende, este es el esternotiroideo, que va acá a la laringe, a la línea oblicua, a la parte ventral de la línea oblicua del cartílago tiroides de la laringe. Esternoioideo, el esternomandibular o esternocefálico, el brachiocefálico, la glándula tiroides y el que está en verde acá en una vista ventral, ¿no es cierto? Es el conducto de Stenone o conducto de la glándula parótida, de la glándula salival. Ese es el recorrido. Preguntamos también, ¿por dónde va el conducto de la glándula salival, de la parótida, y dónde desemboca? Porque muchos creen que va por el perro, como que va por la cara lateral. No, miren bien el recorrido, eso tenemos que saberlo. El ganglio linfático mandibular tiene la forma esa de B que la habíamos visto en la disección anterior. Bueno, y estos son los músculos de la cara. El músculo más ventral de la cara, el miloioide, acuérdense, también ya lo vimos. Bueno, ahí está el escaleno, la porción dorsal y la porción ventral del escaleno con las ramas del plexo oral. Quiero mostrarles un poquito lo que es el ligamento de la nuca. El largo del cuello, este músculo, el largo del cuello es un músculo bastante largo, como su nombre lo indica, que se originan desde el cuerpo de las vértebras torácicas, de la sexta vértebra torácica, largo del cuello. Y de ahí se va a insertar, tiene dos porciones, una porción torácica y una porción cervical. La porción torácica se origina en el cuerpo de las vértebras cervicales, de las vértebras torácicas, desde la sexta, van a insertarse en las últimas vértebras, la apófisis transversa de las últimas vértebras cervicales. Y la porción cervical va desde el cuerpo de las vértebras cervicales a la apófisis transversa de las vértebras siguientes. Entonces, del cuerpo a la apófisis transversa, perdón. Y la porción cervical va desde la apófisis transversa hacia el cuerpo de las vértebras cervicales, salvo la última porción, o sea, van como en la porción cervical son como haces musculares que van de la apófisis transversa al cuerpo, apófisis transversa al cuerpo de la vértebra siguiente. Pero al último, en la última porción, se inserta en el ala, en el cuerpo del atlas, en la apófisis ventral que tiene el cuerpo del atlas. Flexiona el cuello, este músculo es un potente flexor del cuello, es uno de los más profundos, ¿no? Entonces la inserción por un tendón junto con el del lado opuesto se da en el tubérculo, en el arco ventral del atlas. Muy bien. Nos queda, por último, ya para ir terminando, el dorso cervical. Ahí están los laterales del cuello, el espinal, multífido cervical, oblicuo posterior, oblicuo anterior. No me interesa mucho, quiero que lo sepan nomás y pues, para nombrar. El trapecio, que ya hemos hablado del músculo trapecio, el esplenio, el rombo, bueno, sabemos todo eso. Y ahora el ligamento nucal. El ligamento nucal es un potente sistema elástico que se desprende del ligamento supraespinoso a la altura de la primera vértebra, de la primera y segunda vértebra torácica, se desprende. Tiene dos porciones. La porción funicular, que es la más dorsal, que forma un cordón elástico, fibroelástico, que corre por todo el dorso de la nuca, que corre por todo el dorso del cuello, para insertarse se abre en forma de un ancho tendón para insertarse en el ligamento, formando el ligamento nucal en toda la cresta nucal, en el occipital. Presenta
Sobre el cuerpo del atlas, el arco dorsal del atlas presenta una bolsa sinovial. Para evitar el desgaste hay una bolsa sinovial en esta región. También eso se inflama, forma lo que se llama una bursitis de la bolsa atlantoidea, y también puede formarse, que no siempre está presente, otra bolsa a nivel de el diente o la apófisis espinosa del axis, en el atlas y en el axis, que generalmente sufren traumas y para evitar el desgaste. Fíjate acá como el ligamento pasa por rozando prácticamente lo que es el diente del axis. Y después tiene la porción laminar. Esta porción funicular tiene dos porciones, o sea, son dos cordones envueltos por una misma membrana. ¿Me entienden? Son dos cordones. Y a partir de esos dos cordones se desprenden las láminas, la porción laminar, que también son dos láminas unidas íntimamente, pero se las puede separar y se insertan en la apófisis espinosa de las vértebras cervicales desde la segunda hasta la sexta. No se inserta, no tiene a la porción laminar, no tiene inserción ni en el atlas ni en la séptima cervical. Estos haces musculares, estos haces elásticos, fibroelásticos, permiten la flexión, la extensión. Aquí está bien diagramado cómo se desprende el ligamento supraespinoso, se continúa con el ligamento nucal para su inserción en la nuca, la porción funicular, y estas son las porciones, es la porción. Esto era para mostrar acá. Acá tengo una bolsa sinovial sobre la espina dorsal del axis y el ligamento nucal con la porción laminar. Y este que sigue por este recorrido es la porción funicular. Ahí tenemos los otros músculos, ¿no? El oblicuo caudal de la cabeza, el oblicuo craneal de la cabeza, el recto dorsal, son musculitos cortos. No vamos a entrar en detalle en el resto de los. Ahí está entonces de vuelta diagramando. Y en este corte, es un corte por la línea dorsal media, ahí está la porción funicular, acá se ve bien, son dos funículos, están unidos por una misma membrana, por una misma túnica, ¿no? Una misma fascia, y de ahí se separa y tiene estas dos porciones también, la porción laminar, de un lado y del otro, pero están unidas generalmente, o sea, es una sola lámina. Fíjense cómo se desprende. No es una sola lámina, son dos láminas, pero están, cuando uno la ve, hace una disección, aparece es como si fuera una sola. Pero acá te muestra que en realidad está formada por esos dos paquetes, derecho y izquierdo. Y en esta imagen vemos las funciones que cumple el ligamento dorsoescapular. Perdón, el ligamento nucal. Bueno, espero que